Lo que va a pasar es que, déjeme poner la pluma. Si es tensión, ustedes ven que aquí es tensión. Entonces, ¿qué va a pasar con esta longitud del cubo cuando ustedes le apliquen fuerza en la dirección X? Vamos a pensar que aquí es la fuerza hacia acá. ¿Qué va a pasar con esta distancia? ¿Se va a hacer más pequeña o más larga? Una disculpa que lo interrumpa. Es que Sí, me dígame. dice mi compañera Yadira que no Sí. lo ha aceptado, o a lo mejor se le trabó la aplicación, no sé. Déjenme ver. Sí, por favor. Sí, ya la acepté. A ver, Brian. Muchas gracias. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser esta? ¿Esta qué deformación es en principio? Esta longitud que estoy marcando. ¿Qué deformación es en X o en Y? ¿En X? Exactamente. Esta es la deformación en X. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esa deformación en X? ¿Va a ser positiva o negativa? Positivo. Va a ser positiva, exactamente. ¿Por qué? Porque se va a incrementar, ¿cierto? Sí. Se va a incrementar, muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar con esta longitud? ¿Qué deformación es para empezar? Es en Y, ¿no? Se reduce Exactamente, es la deformación en Y. al estiramiento. Exacto. Entonces, cuando ustedes jalen en la dirección X, EY se va o la distancia que estamos marcando aquí se va a hacer más pequeña, por lo tanto, EY va a ser negativa. Y la otra distancia que también va a modificarse es precisamente, ¿cuál es? Es esta, ¿no? No es cierto, este es EX. Entonces, la otra distancia que se va a modificar es esta. ¿Esta qué deformación? Es en Z. Entonces, como nada más estoy aplicando fuerza en X, lo que va a pasar es que EY se va a hacer más pequeña o va a ser negativa más bien, y esta distancia que hay de este punto a este punto se va a hacer también más pequeña. Ahora, ¿qué pasaría? Déjenme aceptar, es que no sé si estén teniendo problemas porque se están saliendo o se está sacando mucho. Brian, ¿quería comentar algo? Ah, bueno, ya me dijo, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué pasaría si ahora le pongo una fuerza también en Z? Esa fuerza que estoy poniendo en Z también va a modificar la deformación, o sea, va a cambiar, va a afectar qué tanto se hace pequeña esta distancia, es decir, va a modificar a Y, va a modificar a X y va a modificar a EZ. ¿Qué tanto? Pues va a estar en función del módulo de Young y el módulo de Poisson, ¿sí? A lo mejor no va a dejar que se que crezca o que se incremente mucho. ¿Y qué pasaría si PZ es de compresión y PX de tensión? ¿Sí ven que hay efectos por esos hechos de que yo agregue una fuerza extra? Y eso va a hacer que EX, EY y EZ se modifiquen. Ahora, ¿qué tanto? Pues va a depender de cuáles fuerzas esté yo poniendo y va a depender también de la magnitud y del sentido de esa fuerza. Por eso es que tenemos que ir a un estado de cálculo tridimensional. Y como estamos en el rango elástico, seguimos utilizando la ley de Hooke. ¿Alguien se acuerda cuál es la ley de Hooke en una dimensión? Es la del esfuerzo es igual al módulo de Young por la deformación. Exactamente, exactamente. Esa es la ley de Hooke.
en una dimensión. Bueno, muy bien. Entonces ahora la voy a aplicar para 3 dimensiones. Y me va a quedar de esta manera. Aquí tengo las 3 direcciones, X, Y y Z, y que es la deformación que voy a tener en cada dirección. De tal manera que cuando yo hablo de en X, ya la habíamos visto, pues va a estar afectado por el esfuerzo que estoy aplicando en X. ¿Sí? Ahora, si yo aplico un esfuerzo en Y, ¿qué pasaría si no aplico esfuerzo en Y ni aplico esfuerzo en Z? Entonces, sigma Y sería 0. Por lo tanto, ¿a cuánto equivaldría esta suma, esto que tengo aquí? A 0, ¿no? Este sería, si sigma Y es 0, este es 0. Este sería 0 y este sería 0. Y si no aplico esfuerzo en Z, este sería 0, este sería 0 y este sería 0. Por lo tanto, únicamente estaría afectando las 3 direcciones X, Y y Z, el esfuerzo en X. Pero bueno, estamos pensando que vamos a tener esfuerzos en las 3 dimensiones. Entonces, ¿a qué sería igual la deformación en X? Pues debo de sumar todas las deformaciones que se están generando por efecto de poner 3 o de tener 3 esfuerzos. ¿Sí? ¿Cuáles serían entonces esa deformación en X? Pues sería la suma de todas las que tengo en X, afectada por cada uno de los esfuerzos, por el esfuerzo en X, el esfuerzo en Y y el esfuerzo en Z. Ahora, ¿cuál sería la deformación en Y? Sería la que se ve afectada también por el esfuerzo en X, el esfuerzo en Y y el esfuerzo en Z, y lo mismo en la dirección Z. De tal manera que la deformación en cada una se estaría dada por la siguiente ecuación, o las siguientes ecuaciones más bien. La deformación en X sería la sumatoria de cada uno de las columnas, en X. La sumatoria en Y sería la suma de la columna y la sumatoria en Z sería la suma de la columna en Z. Y así tendríamos que ya podemos calcular la deformación que afecta o que se ve afectada en cada una de las direcciones por el hecho de tener un esfuerzo en esa dirección. ¿Sí está claro? Profe, Ujú. entonces si nos pidiera calcular la deformación en X y tenemos 3 direcciones, entonces directamente ya aplicamos esas fórmulas, ya no es necesario como complicarnos con lo que nos estaba explicando en la diapositiva pasada del cubito. Sí, de hecho ahorita vamos a hacer un ejercicio. El que viene es un ejercicio donde tenemos que considerar eso, que eso es muy importante. O sea, por ejemplo, usted, si le dan un estado de esfuerzos, por ejemplo, una tela, donde tiene un esfuerzo aquí, la tela es muy delgada, entonces, pues prácticamente podemos considerar que y además no se aplica, vamos a pensar, por ejemplo, que es la tela de un globo aerostático, ¿sí? Se aplica esfuerzo de tensión en las 2 direcciones. Vamos a poner que aquí sería X y aquí sería y la otra dirección es en el espesor, aquí sería Z, ¿sí? ¿Habrá esfuerzo aplicado en Z? No, No, no hay esfuerzo aplicado en Z, exactamente. Entonces nada más hay esfuerzo aplicado en X y en Y. En Z es una superficie libre, es decir, en este caso sería una superficie que está a la atmósfera y por lo tanto no estamos aplicando ningún esfuerzo en Z. Aquí está estirando por efecto de la presión y acá también tenemos una fuerza que está estirando por efecto de la presión. Bueno, ahora,
le dicen, a ver, es necesario que me calcule la deformación que voy a tener de aquí a acá. ¿Cuál es la deformación? Bueno, pues usted tiene que considerar que va a haber una deformación por efecto del esfuerzo en X y por efecto del esfuerzo en Y. Y en este caso, sigma Z sería 0. Ahora, la siguiente pregunta que le van a hacer, ¿cuál es la deformación en Y? Bueno, usted va a decir, bueno, en este caso, sigma Z sigue siendo 0. Yo conozco el esfuerzo en Y, conozco el esfuerzo en X, y ya puedo calcular la deformación en y puedo calcular la deformación en X porque conozco estos dos. Y obviamente, pues le deben de dar las constantes elásticas del material. Y con eso ya puedo obtenerlo. Ahora, la pregunta, ¿habrá deformación en Z? ¿Qué me dicen? ¿Qué creen? Sí, sí va a ¿Usted haber. qué cree? Ah, muy bien, Jesús. Sí va a haber. ¿Por qué? Porque aquí el único que sería 0 sería el Z, ¿no? Este sería 0, pero sí tendría yo valor de Y, tendría valor de X, y con eso yo puedo calcular cuál sería la deformación en Z. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado porque eso me pasó o pasa mucho en los cálculos cuando les pido que hagan un ejercicio de este tipo. ¿Y cuál es el error? El error es que calculan la deformación en X con la ley de Hooke uniaxial. ¿Cuál es la ley de Hooke uniaxial? Es aquella que dice que es el esfuerzo entre el módulo de Young. Y esto está mal. ¿Por qué? La que debemos de usar es esta. Esta. ¿Sí estamos bien? Respondiendo la pregunta que me hacía Jennifer. ¿Sí, Jennifer? Sí, solo que sí necesito repasar eso del cubito porque pues me quedé como confundida, pero sí. No se preocupe, ahorita con el ejercicio que vamos a hacer se va a aclarar un poco más. Ahorita todavía estamos en el desarrollo de las Gracias. ecuaciones y para eso usamos el cubo. Ajá. Bueno, muy bien, pero ya tenemos la ley de Hooke en 3 dimensiones y ya podemos calcular la deformación en las 3 dimensiones. Y este es con respecto a deformación lineal, pero acuérdense que junto con la deformación lineal también tiene o hay deformación cortante. Bueno, déjenme pasar también para que vean, a lo mejor esto clarifica un poquito lo que comentaba Jennifer. Tenemos un cubo unitario. ¿Qué quiere decir un cubo unitario? Un cubo en las 3 dimensiones, X, Y y Z, que tiene una longitud de 1. ¿Qué? Un milímetro, una micra, un nanómetro, un metro, lo que ustedes quieran, pero tiene una longitud de 1 en las 3 dimensiones. ¿Qué pasa cuando yo aplico esfuerzo? Cuando yo aplico esfuerzo, si en este caso, por ejemplo, si ustedes ven, todos los esfuerzos son de tensión, tanto en Y como en Z, como en X. ¿Cómo sé que son de tensión? Porque tienen un signo positivo, o más bien están apuntando hacia los valores positivos del eje. Déjenme ver aquí al puntero láser. Tienen un signo apuntando hacia la parte positiva del eje. Y además están saliendo de la cara del cubo. Por eso yo digo que serían de tensión. Si son de compresión, la flecha debe apuntar hacia el área del cubo o hacia la cara del cubo. Entonces ahí sería compresión. Pero en este caso, digamos, estoy teniendo tensión en Z, tensión en X y tensión en Y. De tal manera que cuando aplico eso, lo que va a ocurrir es lo que vimos en el cubito anterior con el dibujo que les hice, es que el 1 que tenía en Z va a aumentar. ¿Cuánto va a aumentar? Pues la deformación que se esté generando en Z. El 1 que tenía en Y también va a aumentar. ¿Cuánto va a aumentar? Pues la deformación que esté generándose en Y. Y el 1 que tengo en X también va a aumentar
debido a la deformación que tengo en X. Entonces, eso es lo que hace que aplique yo esfuerzos en un sistema o en un material. Va a haber un incremento de la deformación en una cantidad dada por X, Y y Z, que están dados por estas relaciones que tenemos en este punto. ¿Estamos bien? No sé si clarificó un poco, Jennifer. Sí, Si no, gracias. ahorita con el ejemplo vamos a ver. Bueno, muy bien. Entonces le decía, si eso era para esfuerzos normales, tenemos las mismas condiciones para los esfuerzos cortantes. Acuérdense que cada esfuerzo normal va acompañado de dos cortantes, ¿sí? En este caso, hagan de cuenta que es un cubito de gelatina. Este es un cubito de gelatina que tiene una longitud unitaria. También tiene uno en X, uno en Y y uno en Z. ¿Sí? Una longitud 1, 1 milímetro, lo que ustedes quieran, o 1 centímetro de ese cubito de gelatina. Si le aplican un esfuerzo cortante, ¿se acuerdan que los esfuerzos cortantes son los que se aplican paralelos al área? Es decir, como si ustedes pusieran un plato en la superficie del cubito y le aplicaran una fuerza de desplazamiento. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿La distancia 1 va a cambiar o no va a cambiar? ¿Cambia o no cambia la distancia 1? No, no cambia. No cambia, exactamente. No cambia, se mantiene. Si ustedes ven, se mantiene el 1 aquí y aquí, aquí. ¿Y dónde está el otro 1? Aquí, aquí, por ahí debe estar el otro 1. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando nada más? Los ángulos. Un ángulo de 90 ahora cambió a un ángulo distinto. ¿Cuál es ese ángulo? Pi entre 2, ¿a qué equivale en grados? De A ángulo. 90. A 90, muy bien. 90 grados. Muy bien. Entonces, este ángulo que era de 90 pasó a ser pi más el ángulo. Que el ángulo, ¿se acuerdan que en la parte cortante equivale a la deformación cortante, que es esta que yo tengo aquí? Y por el hecho de aplicar esfuerzo cortante en esta cara, pues lo que estoy generando es una deformación cortante en este ángulo y en este otro ángulo que tengo acá. Bueno, o este, que es el mismo. Este y este es el mismo. Y este también está modificándose, nada más que en sentido negativo. Este se incrementa y este disminuye. Por eso es que lo tengo de esta manera. Y desarrollando las ecuaciones de la ley de Hooke generalizada para esfuerzos cortantes, tendríamos las siguientes ecuaciones para X, Y y Z. Y en este caso, la constante elástica que vamos a utilizar. ¿Por qué el módulo de corte? Porque es la constante elástica relacionada con los esfuerzos cortantes. Entonces tengo aquí el esfuerzo cortante en X, que es la ley de Hooke, para esfuerzo cortante, que es el módulo de Young, por la deformación cortante, el esfuerzo en Z y el esfuerzo en X. Y estos, ustedes ven aquí, tenemos dos subíndices, XY, ZY y XZ. ¿A qué equivale cada uno de estos índices? ¿Se acuerdan que la X era lo que corresponde a la dirección? Y es que corresponde a, aquí tenemos X, por ejemplo, vamos a ver el tau XY. Tau es X, que corresponde a la dirección. El segundo subíndice corresponde a la dirección. Y Y, que corresponde a la cara que estamos analizando, que en este caso es la que es perpendicular al eje. Y en el caso de XY, Y es la dirección, o sea, el segundo subíndice es la dirección en y X es la cara perpendicular al eje. Y en este caso el eje es X, ¿sí? Por lo tanto, esta sería la cara perpendicular al eje X, esta sería la cara perpendicular al eje Z, y esta sería la cara perpendicular al eje X, pero en la dirección Z.
¿Cuál es esa? La XZ sería el que vendría así, ¿no? En este sentido. Bueno, eso es con respecto a la deformación cortante. Entonces ya tenemos la ley de Hooke para esfuerzos normales y para esfuerzos cortantes. Ahora, la deformación cortante sobre un plano no afecta los esfuerzos cortantes en otros planos. Por eso es que no tenemos aquí sumatorias como en el caso de la deformación normal. ¿Se acuerdan que la deformación normal era una sumatoria de tres, de tres ¿Esfuerzos? tres deformaciones, ajá, era la sumatoria de tres deformaciones. En este caso, como no se ven afectadas las otras, si ustedes aplican, por ejemplo, este corte que están viendo aquí, nada más se afecta, de hecho, la deformación XY. Estamos por este esfuerzo que estamos aplicando, solo se ve afectado este ángulo que tenemos aquí y este ángulo que tenemos aquí. Las otras, es decir, esta no se ve afectada, queda igual. Y la otra, que es esta hacia arriba, tampoco se ve afectada. El único efecto es precisamente en esta cara y por eso es que nada más se tiene en una sola, un solo factor para calcular esa deformación. O un solo término, más bien esa es la palabra correcta. Un solo término para calcular la deformación en XY, un solo término para calcular la deformación en ZY y un solo término para calcular la deformación en XZ. ¿Sí? Bueno, muy bien. Profe, Vamos a... Sí, dígame. Sí. entonces la altura del cubo no se ve afectada. La altura del cubo no. Sigue siendo 1. O sea, este 1 sigue siendo el mismo. No cambia, lo único que cambia o se modifica. Bueno, la altura en realidad sí cambia. Pero la longitud de la arista del cubo no cambia. Ah, ya entendí. El hecho de que se incline aquí o cambie este ángulo, pues sí va a hacer que la altura del cubo se haga más pequeña. Más sin embargo, la longitud de la arista, que ya no es un cubo y ahora es un romboide, va a seguir siendo 1. ¿Sí lo ven? Y lo que les decía es que esta inclinación que estamos haciendo aquí, en realidad no va a afectar a este 1, ni a este 1, ni al otro 1 que yo tenga. Y tampoco, bueno, pues no va a afectar a ninguna de las longitudes del cubo. Lo único que cambia es precisamente ese ángulo que tengo por el hecho de aplicar ese esfuerzo. Y sin embargo, por ejemplo, este de aquí, este ángulo que tengo entre este y este, que sería el que está aquí abajo, o sea, sería la cara de abajo. Si ustedes vieran la cara de abajo, seguiría siendo 90 grados. Este seguiría siendo un cuadrado. La cara de abajo seguiría siendo un cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo? No sería rombo. No sé si lo alcancen a visualizar. También la cara de arriba seguiría siendo un cuadrado, ¿no? O la cara de arriba seguiría siendo un cuadrado, exactamente. Cualquiera de las dos. La cara de arriba seguiría siendo un cuadrado. Y la cara de este lado seguiría siendo un cuadrado. ¿Sí lo ven? Este no se modifica, sigue siendo un cuadrado, no se hace rombo. Por eso es que decimos que las deformaciones cortantes no afectan a las caras de las otras direcciones. La única cara que se ve afectada y que se va a hacer rombo es la que tengo aquí en Z. ¿Sí está bien? Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, es lo que decíamos ahorita, la deformación cortante sobre un plano no afecta a los otros planos. Por lo tanto, no se hace, tenemos un solo término para calcularla, que es lo que veíamos ahí. Y al no verse afectado, pues no hay una relación de Poisson como ocurre en el caso de la deformación lineal,
porque ahí sí hay contracción. Cualquier cosa que le apliquen en una cara le va a afectar a la otra. ¿Sí? Y es por eso que salió la relación de Poisson. Si no, en teoría, pues debería de haber también una relación de Poisson, pero para esfuerzo cortante, si hubiera algún tipo de efecto. Y ya tendríamos 4 constantes elásticas. Pero en este caso, ya es como lo acabamos de ver, no se ven afectadas las otras caras cuando aplicamos esfuerzo cortante. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, las ecuaciones 2.5 y 2.6, la 2.5 que corresponde a la ley de Hooke generalizada normal y la 2.6 que equivale a la ley de Hooke generalizada para esfuerzos cortantes, se conoce como ley de Hooke generalizada. Entonces, siempre que vayan a calcular esfuerzos en 3 dimensiones, no van a aplicar la ley de Hooke lineal o la ley de Hooke en una dirección, sino deben de aplicar la ley de Hooke generalizada. Deben de checar qué esfuerzos tienen y en base a eso utilizar las ecuaciones. ¿Estamos bien? Bueno, muy bien. Okay. Y hay una relación que existe entre las constantes elásticas. ¿Cuáles son esas constantes elásticas? Ya las mencionamos hace un momentito. Es el módulo de Young, el módulo Corte y el módulo de Poisson. De tal manera que, como son todas constantes y suponemos que el cuerpo es isotrópico, si conocemos 2, podemos conocer la tercera. Es decir, si yo conozco el módulo de Young y conozco el módulo de Poisson, yo puedo conocer el módulo de Corte y viceversa con cualquiera de ellas. Si yo conozco alguna de ellas, 2 de ellas, puedo calcular la tercera. ¿Por qué? Porque considero que el material es isotrópico. ¿Se acuerdan cómo definimos isotrópico? Que las propiedades no cambian con respecto a la dirección. Muy bien, entonces, si conozco yo las constantes elásticas que se obtienen por medio de un esfuerzo axial, también puedo conocer las deformaciones cortantes y que van a estar en función de esas constantes elásticas, que es el módulo de Poisson y el módulo de Young. Bueno, muy bien. Entonces ya puedo yo ver esa relación que existe entre las 3 constantes y puedo ver que en función de las constantes elásticas de los esfuerzos normales, puedo calcular también la deformación cortante o el esfuerzo cortante si conozco alguno de ellos. Bueno, muy bien. La medición de los valores de las constantes elásticas, cuando hablamos de material real, aquí estamos hablando de material isotrópico. Un material isotrópico en realidad, como decíamos hace un momento, pues sería un material ideal, ¿sí? Entonces, pero en los materiales reales, generalmente esta ecuación no es exacta, debido principalmente a que el material pues no es isotrópico. Pero bueno, es una relación que podemos obtener. Ahora vamos a hacer el ejemplo para que quede un poquito más claro. El ejemplo nos dice que hay un material que está sujeto a un esfuerzo de compresión. En este caso el esfuerzo es en el eje Z. Por lo tanto, tengo sigma Z. Y está dentro de un dado. Entonces el material es el que está aquí. Yo creo que no es el mejor color. Es este. Este es el material. Y el otro es un dado rígido, es decir, una pieza sólida que va a impedir que el material se deforme. ¿En qué dirección no voy a tener deformación? En Y. Exactamente. Entonces la deformación en Y va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque no voy a dejar que se mueva. En este punto va a estar anclado y en este también. Entonces aplico el esfuerzo en Z. Y está combinado de tal manera que no se puede deformar en la dirección Y, como se muestra en la figura. Suponga que no hay fricción, es decir, que está muy bien lubricado. Si no hay fricción, quiere decir que no se debe de vencer una fuerza extra para poder deformar el material. Entonces, no hay fricción entre el dado
durante la deformación, de tal manera que el material puede desplazarse libremente en la dirección X. Suponga también que el material es isotrópico y que tiene un comportamiento elástico lineal, es decir, está en el rango elástico, obedece la ley de Hooke y se puede deformar. Hagan de cuenta que es como si tuvieran una plaquita y ustedes tienen plastilina y lo que van a hacer es que esa plastilina la van a empujar y la plastilina se va a desplazar hacia el eje X, ¿sí? Y tanto la dirección positiva como la dirección negativa. Ahora me dicen, ¿cuál es el esfuerzo que se genera en la dirección Y? Me pide cuál es la deformación en la dirección Z, me pide cuál es la deformación en la dirección X y me pide la rigidez en términos de sigma Z y EZ. Y me preguntan si esta rigidez será igual al módulo aparente, igual a, que si esa rigidez o módulo aparente será igual al módulo de Young, por qué sí y por qué no. Y luego me dice que suponga que el esfuerzo de compresión en la dirección Z tiene una magnitud de 75 megapascales y que la pieza está hecha de cobre, el cual tiene un módulo de Young de 130 gigapascales y un módulo de Poisson de 0.343 adimensional. Porque como son relaciones de deformaciones y las deformaciones son adimensionales, el módulo de Poisson también es adimensional. Y me dice que calcule cuál es el esfuerzo en Y, cuál es la deformación en Z, cuál es la deformación en X y cuál es el módulo aparente. ¿Qué será ese módulo aparente o rigidez? Pues es ahí según yo veo es como si fuera el módulo de Young, pero calculado en las tres direcciones, ¿no? En este caso, no serían las tres direcciones, sino me está diciendo que lo calcule en términos de sigma Z y la deformación en Z, que es la ley de Hooke. O sea, me dicen, calcúlalo en base a esto. De hecho, aquí le están poniendo un subíndice aquí, una apóstrofe. Dice, calcúlenlo en base a eso y ve si E real o E del esfuerzo de tensión va a ser igual a E calculado en base al esfuerzo en Z y a la deformación en Z. Eso es lo que me están pidiendo. Bueno, vamos a la primera parte, al inciso A. Dice, ¿cuál es el esfuerzo que se genera en la dirección Y? ¿Cómo podría hacerlo? Antes de avanzar. Jennifer. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Alguien? ¿Hacer qué? Calcular la deformación, calcular el esfuerzo que se genera en la dirección Y. Pues a mí se me ocurre, bueno, es que tengo muy grabada la fórmula que nos enseñó de ley de Hooke, pero la que es sencilla. Profe, Ajá. Sí. no, pero no tenemos el módulo de Young. Ah, no, no es cierto. ¿No? Vamos a avanzar porque si no se nos queda. Bueno, primero, de la ecuación 2.5 vamos a encontrar que el esfuerzo en Y, la deformación en Y es 0, eso ya lo definimos. ¿Se acuerdan que dijimos que como aquí es rígido, la deformación en Y es 0? ¿Estamos bien ahí, todos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, como aquí no lo vamos a dejar que se deforme, es decir, en toda esta cara de aquí, no se va a deformar, por lo tanto la deformación en Y va a ser 0. Ya la tenemos, deformación en 0. ¿Cuál es el esfuerzo en X? ¿Le estoy aplicando alguna fuerza en X para jalarlo? Pues no. No estamos aplicando, por lo tanto el esfuerzo en X va a ser 0 también.
Cero también. ¿Tiene un cotorro ahí o qué? Wikisito, tu microfonito, men, está haciendo retroalimentación. Perdona, no me había dado cuenta. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos esfuerzo en X, que es 0, y la deformación en Y, que es 0. Ahora, acuérdense, cuando estamos aplicando y debemos calcular en 3 dimensiones, no podemos hacer lo que nos decía ahorita Jennifer. Tenemos que hacer lo que les comentaba, de aplicar las ecuaciones de la ley de Hooke generalizada. De tal manera que conocen, de que ya las planteamos aquí, la deformación en X, la deformación en Y la deformación en Z. Si hacemos estas sustituciones que tenemos en las ecuaciones A, B y C, vamos a poder llegar a la siguiente relación. De la ecuación B, voy a tener que la deformación Y es igual a 0, y es igual a 1 sobre el módulo de Young por el esfuerzo en Y menos el módulo de Poisson por sigma X, que vale 0, más sigma Z, que no sabemos cuánto vale, y eso nos da que sigma Y tiene un valor de el módulo de Poisson multiplicado por el sigma Z. ¿Estamos bien ahí? Profe, no entendí Sí. qué pasó con el 1 sobre E. O sea, ya cuando queda como el resultado. Ok. ¿Qué pasa si cómo está dividiendo la E? Digo, ¿cómo está dividiendo? ¿Cómo está aquí dividiendo? ¿Cierto? Sí. ¿Qué pasa cuando lo pasa al otro miembro? ¿Cómo va a pasar? Multiplicando. Ajá. Entonces, una cantidad por 0 nos va a dar 0. Muy bien, ¿sí? Oh, sí. Sí. Así es para ahorrarnos. Lo puede dejar usted ahí, pero pues ya mejor nos ahorramos un cálculo. Lo paso para acá y ya me queda 0. Y de ahí entonces llegamos a este punto. La pregunta que quiero hacerles es, la deformación en Y va a ser 0. ¿El esfuerzo en Y será 0? Pregunta. No, sí, ¿Sí o no? yo digo Pues que perdón. sí, ¿no? Permítame que me equivoqué aquí en la nomenclatura. ¿El esfuerzo en Y será 0? Yo pienso que sí es 0, porque se anulan a la hora de que se trata de expandir hacia los dos lados y los dos lados lo contraen. Entonces uno se anula al otro. Más bien lo contrario, ¿no? Estoy de acuerdo con usted. Hay un esfuerzo que está tratando de expandirse y el dado genera una fuerza opuesta en sentido opuesto, pero con la misma magnitud. Entonces, sigma Y sí existe, porque el dado debe de generar esa fuerza opuesta, cosa que no existe en X. En X no hay nada que lo retenga, ni hay nada que le esté impidiendo moverse. Por lo tanto, en X sí es 0, pero en Y no es 0. En Y debe ser una fuerza que se está contraponiendo al dado. ¿Sí? Por eso es que nos están poniendo aquí que la calculemos. Ahora, ¿va a ser de tensión o de compresión? Compresión. Debe ser de compresión, muy bien. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos sigma Y. Se supone que sigma Z no lo dan, porque es algo que tenemos ahí. Bueno, ahora, ya tenemos el punto, el inciso A, que nos pedían que calculamos el esfuerzo sigma Y. Ya está. Ahora, el inciso B nos piden que calculemos la deformación en la dirección Z. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí está la dirección Z. ¿Ya qué conozco de aquí? Conozco ya el esfuerzo en Z y conozco el esfuerzo en Y. ¿Cuánto vale el esfuerzo en X? ¿Se acuerda? 0. Entonces, de la ecuación C, simplemente sustituyo sigma Z menos el módulo de Poisson por sigma Y ya lo conocemos, que es este que está aquí. Este es 0. Y simplemente sustituyo y ya lo tengo.
Ya tengo sigma z. Ya tengo que la deformación en z es sigma z sobre el módulo de Young menos 1 por 1 menos el módulo de Poisson al cuadrado. Entonces ya tengo sigma z. ¿Sí? Y luego me piden que calcule, ¿cuál era? La deformación en X, es decir, epsilon X. Ya también conozco sigma de la ecuación A, ya conozco sigma X es 0. Sigma Y es módulo de Poisson por sigma Z y más sigma Z, de tal manera que aquí tendría yo la deformación en X. Profe, Sí, dígame. en ¿Ya esas es la dos hora? últimas, no, en esas dos últimas ecuaciones donde dice sigma z debería ir sigma lleno, En las dos últimas ecuaciones. en esas dos ecuaciones. Aquí, en esta parte. En lo que corresponde a los esfuerzos, ahí. Aquí Sí. debería ser ¿qué cosa? Esfuerzo en lleno. No. Acuérdense que el esfuerzo en Y es equivalente a este que tenemos aquí. Entonces, de la ecuación C, que es esta, déjenme borrar todo esto que le puse aquí de letrero, así ya para acabar. La C, es esta que tengo aquí. Entonces, sigma Z es este, que corresponde a esta. Y luego, sigma Y. Pero sigma Y equivale a esto que tengo acá. Lo único que hice es sustituir sigma Y por esto. Entonces, ya no aparece en ningún momento sigma Y, sino que todo lo dejo en función de sigma Z, que es el valor que conozco. De hecho, si ustedes ven el problema, en el problema me están diciendo que se está aplicando un esfuerzo sigma Z, es decir, este valor sí lo conozco. Y es el que me dan, de hecho, aquí, nada más. Nada más me dan el valor de sigma Z. No hay otra manera de calcular más que con eso. Y lo mismo pasa acá. Este sigma Y de la ecuación A, este sigma Y que tengo acá, lo estoy sustituyendo por este que es aquí. Y por eso es que ya no tengo ningún sigma Y. Todo queda en función nada más de sigma Z. ¿Sí quedó? Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, y ya por último nos dice que calculemos el módulo de Young o la rigidez aparente, que era sigma Z entre Z, que es este que está aquí. Sigma Z ya la tenemos, que es lo que conocemos. Y epsilon Z ya la tenemos también, que es este que está aquí, este resultado. Lo que hago es sustituir y me queda que el módulo de Young aparente va a ser igual al módulo de Young entre 1 menos el módulo de Poisson al cuadrado. Entonces, en este caso lo que estamos viendo es que el módulo de Young aparente es distinto del módulo de Young que se obtiene de un esfuerzo uniaxial. ¿Por qué es distinto? Y aquí está la explicación. Esto se puede explicar porque el módulo de Young lineal es únicamente para el caso uniaxial. ¿Qué significa caso uniaxial? ¿Y qué diferencia hay con el que estamos considerando? Déjenme tomo lista. A ver, díganme. El uniaxial es solo cuando hay una deformación en una sola dirección. Exactamente. Bueno, están las tres, pueden existir las tres deformaciones, pero más bien estamos aplicando esfuerzo en una sola dirección. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, en un ensayo de tensión. En un ensayo de tensión hay deformación en las tres dimensiones, ya lo vimos. Aquí estoy haciendo la tensión. Pero nada más estoy aplicando fuerza en esta dirección. Pero hay Profe, deformación aquí. Sí, dígame. ¿ya me puedo salir? Sí, claro, ya tomé lista. Ok, Y en el radio también. nos vemos. Sí, que les vaya bien, muy bien. Entonces hay deformación en la longitud y hay deformación en el radio.
Y si yo veo el radio, en realidad tengo dos dimensiones aquí. Si esta dimensión para acá es X, este es Y, este sería Z. Entonces tengo deformación en las tres dimensiones, más sin embargo, fuerza en una sola dirección. Y ese es como yo obtengo el módulo de Young. Y en este caso lo estoy obteniendo, pero con un estado de esfuerzos tridimensional. Por lo tanto, ese comportamiento debe de obedecer la forma tridimensional de la ley de Hooke. Es muy importante esta parte de lo que les comentaba hace un rato. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones para un caso tridimensional utilizan la ley de Hooke uniaxial y eso pues está erróneo. Entonces, cuando les den caso triaxial, deben utilizar la ley de Hooke generalizada. Y es más, si ustedes utilizan siempre la ley de Hooke generalizada, es como si utilizaran la uniaxial. Por ejemplo, que si nada más hay esfuerzo en X, este sería 0 y este sería 0. ¿Y a qué sería igual la deformación en X? ¿A qué sería igual? Al esfuerzo en X sobre el módulo de Young. Exactamente, y esa es la ley de Hooke uniaxial. ¿Y tenemos deformación en Y? Sí tenemos. ¿A qué sería igual la deformación en Y? Este sería 0 y este sería 0. ¿Sí? Deformación en Y sería igual a el módulo de Poisson menos el módulo de Poisson sobre E. Sigma X. Y se acuerdan que esa fue la definición que sacamos anteriormente cuando teníamos el caso uniaxial. Déjenme regreso rápido ya para irnos, para que lo vean. Aquí está, miren. Y lo mismo para la dirección en Z. Entonces, si ustedes aplican la ley de Hooke en todos sus problemas, ahí no van a tener pierde. ¿Sale? Bueno, les encargo que hagan el inciso E. Ahí están sus diapositivas, pero si quieren ustedes inténtenlo. Y aquí ya tenemos valores. Ya las ecuaciones ya están, nada más apliquen las ecuaciones. Bueno, muy bien. Pues me dio gusto verlos el día de hoy. Nos vemos entonces el día de mañana. Cuídense mucho y cualquier duda que tengan, la vemos el día de mañana. Y también les encargo mucho que le den un vistazo a la sección 2.11 de su libro, que es precisamente todo esto que estamos viendo. ¿Sale? Gracias. Muy bien, cuídense, que estén bien. Nos vemos.